Bueno, hoy vamos a ver lo que son derivadas de transformadas. Así como el nombre lo dice, vamos a derivar la transformada. ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, suponiendo que la transformada f de t es f de s y n es un entero positivo, ¿verdad? Es 1, 2, 3, puede ser cualquiera de ellos. Entonces, ahora vamos a ver cuando tengamos una t a tal potencia multiplicada por un f de t. Aquí el f de t puede ser cualquier función de t, ¿verdad? Puede ser un coseno, un seno de algo, de cualquier argumento. También puede ser un exponencial, eh, un, un escalón unitario también puede ser, ¿verdad? Solo que si es un escalón unitario, ya entraría también lo que es en el segundo teorema de traslación. Habría que ver si la t tiene el mismo desplazamiento, si no lo tiene, pues usar la forma alternativa. Si es un exponencial, también cae en el primer teorema de traslación, que sería también lo mismo, un exponencial, había que hacer eso, los desplazamientos respectivos. Pero si no, también podemos aplicar esta nueva fórmula, que es si tengo una t a tal potencia donde n es un entero y por un f de t, entonces esta transformada va a ser igual a menos 1 a la n, o sea, la potencia de la n, por la derivada enésima de la transformada de f de t. O sea, solo calcular la transformada de quién es este f de t, que me va a dar f de s, y vamos a tener que calcular la derivada enésima. ¿Qué es la derivada enésima? Pues suponiendo que si tengo t al cuadrado, o sea, vamos a derivar dos veces aquí la función f de s. Si tengo t al cubo, pues vamos a derivar tres veces la función f de s con respecto a s, ¿verdad? Esa sería lo que es la transformada. Bien sencillo esto, solo es, dependiendo de la potencia de la n, pues vamos a indicar la derivada, cuántas veces vamos a derivar f de s. Y aquí miren, el menos 1 siempre va a estar dado menos 1 a la n, o sea, si n es un entero impar, va a dar negativa, va a dar negativo, ¿verdad? Y si n es un entero par, va a dar positivo ahí. Así lo pueden ver eso, va a dar positivo. Ya si queda aquí, como queda aquí la derivada, pues ya eso va a depender de la función f de s y de cuántas derivadas tengamos que hacer. Así de sencillo lo que es esto. Luego vamos a tocar la parte inversa de esto, que la parte inversa ya es un poquito especial, ¿verdad? Ya la vamos a ver, ya la vamos a tocar, pero la parte inversa sería esto igual a la inversa de esto. No tiene mucha ciencia en la inversa, pero ya van a ver que se notan bien a cuándo usar esta inversa, ya la van a ver. Tenemos aquí lo que es encontrar f de s o f de t según sea el caso. Bueno, aquí sería encontrar f de s, ¿verdad? Porque vamos a transformar. Entonces aquí tenemos esto, van a calcular la transformada de t por coseno de 2t menos 2t cuadrado seno de t. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es aplicar linealidad, que sería la transformada de t por el coseno de 2t menos 2 por la transformada de t al cuadrado por el seno de t. Entonces, según lo anterior, como miren, aquí la potencia de la t, aquí n es 1 y aquí n es 2, ¿verdad? Miren, tengo una t, aquí mi f de t, este sería coseno de 2t y mi f de t sería seno de t en este caso, ¿verdad? Entonces, según la fórmula anterior sería, la primera transformada sería, vamos a hacerlo un poquito más abajo. La primera transformada sería menos 1 a la 1, ¿verdad? Por la primera derivada de la transformada de f de t. O sea, la vamos a poner así, que la transformada de f de t sería coseno de 2t. Habría que calcularla, ¿verdad? Esa sería la primera derivada. La otra sería, aquí este al cuadrado sería menos 1 al cuadrado. Y aquí la segunda derivada con respecto a s de la transformada del f de t. Sería del seno de t en este caso. Entonces aquí hay que calcular la transformada y luego derivarla. Aquí quedaría menos 1, como les dije. Si la t es potencia impar, si está elevada a una potencia entera impar, va a dar menos 1, ¿verdad? Si está elevada a una potencia par, va a dar 1 positivo. Así lo pueden ver ya de nuevo. Entonces aquí me quedaría la primera derivada con respecto a s, ¿de quién ahora? ¿Cuál es la transformada de coseno de 2t? Pues sería s sobre s cuadrado
más 4. Menos 2, ¿verdad? El menos es por este, porque aquí queda 1 positivo. La segunda derivada con respecto a ese, ¿de quién? De la transformada del seno, que es 1 sobre s cuadrado más 1. Bueno, ahora hay que derivar esto, quedaría negativo, y entonces la derivada de este cociente sería el denominador al cuadrado, copio el denominador, s cuadrado más 4, derivo el numerador, queda 1, menos, copio el numerador, y derivo el denominador, que es 2s. Ahora hay que aplicar la derivada a esta 2 veces, solo que vamos a calcular una. La primera derivada de esto sería el denominador al cuadrado. Copio el denominador, daría s cuadrado más 1. Por la derivada del número queda 0, menos 1 por la derivada del denominador, que es 2s. Ahí tendríamos la primera derivada, ¿verdad? Simplificamos aquí para calcular luego la segunda derivada. Y aquí vamos a ver cómo queda. Negativo. Y quedaría s cuadrado más 4 menos 2s cuadrado. Todo esto dividido entre s cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por la primera derivada de esta que quedó aquí. Esto da 0 y aquí queda menos 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, aquí solo queda sumar esto. Aquí hay que derivarlo. Aquí quedaría, miren, menos s cuadrado más 4, ¿verdad? Porque s cuadrado menos 2s queda menos s cuadrado más 4. Al multiplicarles el signo va a quedar s cuadrado menos 4 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Multipliqué el signo, ¿verdad? Y va a quedar aquí menos s cuadrado más 4. A multiplicarle el signo, cambia el signo de la e, menos s cuadrado, y cambia el signo del 4. Aquí que me queda, bueno, este menos 2 lo puedo sacar aquí, que no me estorbe. Me quedaría menos más 4, ¿verdad? Y derivando, solo voy a derivar lo que quedaría, lo que es en este caso. Lo voy a arreglar para que no haya confusión. Derivando esto, s cuadrado más 1, el denominador al cuadrado sería s a la 4, ¿verdad? Entonces copio el denominador, sería s cuadrado más 1 al cuadrado, por la derivada del numerador, que es 1, menos copio el numerador, por la derivada del denominador, que es bajar la potencia a 2, quedaría s cuadrado más 1 por 2s. Por 2s. ¿Verdad? La derivada interna, que es 2s. Vamos a continuar en otra hoja. Esto es lo único que va a costar, que está dependiendo de la potencia de la t, la cantidad de derivadas, ¿verdad? Es lo único, pero ya derivadas a este punto no le tienen miedo a ustedes. Este es f de s, ¿verdad? Bueno, entonces esto quedaría f de s. Aquí no hay nada que hacer, quedaría s cuadrado menos 4 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado más 4. Y bueno, aquí quedaría. Aquí puedo factorizar un s cuadrado más 1 en el numerador. Miren, puedo factorizar un s cuadrado más 1. Quedaría multiplicado. En este caso quedaría s cuadrado más 1 nada más aquí. Menos. Y aquí quedaría 2 por 2, 4. Y s por s cuadrado. Entonces quedaría menos 4s cuadrado. Sobre f cuadrado más 1 a la 4 sobre esto. Este se me cancela con este, queda por 3. Y quedarían entonces s cuadrado menos 4 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Y quedaría más. Y aquí quedaría 1 menos 3s cuadrado sobre s cuadrado más 1 a la 3. Y ahí estaría la transformada de esa función. Trabajito porque hubo que hacer doble derivación de esto, ¿verdad? Pero de ahí no hay trabajo. No se complica. Bueno, ahí tienen lo que es
Esa, ¿verdad? Bien sencillo. Es bien sencillo esto, no es fácil de perderse con esta. Vamos a hacer otro. Miren miren el siguiente. Aquí la combinación ya de tres funciones. Miren que tenemos una t, un exponencial y un coseno, ¿verdad? Puede darse la combinación esa. Eh, entonces aquí, siguiendo la lógica, sería menos 1 a la 1, ¿verdad? Por la primera derivada, como es la t, aquí n es 1, ¿verdad? Entonces es la primera derivada de la transformada del f y el f de t. Este sería mi f de t. De e a la 2t coseno de t, ¿verdad? Entonces, miren aquí, entonces tengo la combinación de un exponencial por un coseno. ¿Qué es esto? Bueno, eh, cuando tenemos un exponencial por otra función, es nada más y nada menos que el primer teorema de traslación. Entonces, esto sería negativo por el esto, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esa transformada. La transformada, y entonces la de esto es la transformada del coseno de t. Y entonces el primer teorema de traslación me dice que las s las voy a cambiar por s menos a. Pero como a es 2, aquí quedaría s menos 2. O sea, todas las s que salgan de esta transformada van a cambiar por s menos 2. Eso, ¿verdad? Entonces calculo la transformada del coseno. La transformada del coseno sería s sobre s cuadrado más 1. Y recordando que las s las tengo que cambiar por s menos 2. Entonces, cambio las s ahorita de f y quedaría s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más 1. Bueno, para derivarlo, voy a extender esto. Creo que es más fácil, o no sé. Voy a extender el denominador, que haría s menos 2. Y aquí quedaría s cuadrado menos 4s más 5. Ahora derivamos. Quedaría s cuadrado menos 4s más 5. Esto al cuadrado. Entonces copio el denominador, s cuadrado menos 4s más 5 por la derivada del numerador, que f es 1, menos, copio el numerador y derivo el denominador, que sería 2s menos 4. Bueno, quedaría negativo y quedaría s cuadrado menos 4s más 5. Multiplicando aquí este con este, me daría 2s cuadrado, por este va a dar negativo 2s cuadrado. S por menos 4 da menos 4s, por este negativo da más 4s. Ahora menos 2 por 2s da menos 4s, por esto más 4s. Y menos por menos da más 8, pues con este da menos 8. Y esto quedaría s cuadrado menos 4s más 5 elevado al cuadrado. Negativo nuevamente. Y sumamos semejantes aquí. Este con este da menos s cuadrado. Este se cancela con uno de estos y solo queda 4s. Y 5 menos 8 da menos 3. Todo esto dividido entre s cuadrado menos 4s más 5 elevado al cuadrado. Este signo que está aquí lo multiplican aquí el número para que no quede negativo s menos s cuadrado, y solo quede s cuadrado menos 4s menos 3. Y bueno, más 3, s cuadrado menos 4s más 5 elevado al cuadrado. Y ahí estaría lo que es la transformada de esta función. Miren, aquí se complementa lo que es el segundo teorema, el primer teorema de traslación, ¿verdad? Aparte de la fórmula este. Así que no es que miramos un tema y ya no se vuelve a tocar o algo. Por ejemplo, ya miramos los dos teoremas de traslación y no los volvemos a tocar, no vuelven a aparecer en un ejercicio. Sino que, pues no, van a aparecer, pueden darse las combinaciones ya de todo lo que estamos viendo. Miren aquí lo nuevo de hoy más el primer teorema de traslación. Aquí hasta puede tener un escalón unitario y se da también el segundo teorema de traslación. Toda esa combinación.
Bien, ahí tenemos lo que es la segunda, ¿verdad? Si ven, no cuesta tanto identificarlo, ¿verdad? Al ver una T por algo, entonces va a ser derivada de la transformada. Lo único aquí va a ser, lo difícil no es aplicar la fórmula de la derivada de la transformada, sino estar derivando, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que hay que tenerle miedo es a la potencia de la T, porque eso me va a indicar cuántas derivadas voy a hacer. Entonces, y dependiendo de cuán compleja sea la función racional que quede aquí, ¿verdad? Si es un coseno o un seno, pues ahí va a tenderse más, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos esa. Ahora vamos con la parte inversa ya del teorema. La parte inversa, miren que como les mencioné al inicio, es nada más y nada menos aplicar la inversa a ambos lados a la fórmula anterior y me quedaría t a la n por f de t. Y eso va a ser igual a menos 1 a la n. Va a ser la inversa de la derivada enésima del f de s. Bueno, esta fórmula o esta inversa es bien especial eh, aplicarla. ¿Por qué? Bueno, la vamos a aplicar nada más cuando solo tengamos aquí, tengamos que calcular inversas de tangente inversa, inversas de logaritmo, inversas de esto, miren, raíz de esto, de s menos 2 donde ya la raíz no está en el denominador, sino que la miremos ahí que está como en el numerador. Esa sería lo que las vamos a calcular. Por ejemplo, si está s menos 2 aquí ya no es aplicable esta. Ya no va a ser aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Bueno, porque aquí prácticamente aquí se está dando lo que es la función gamma con un exponencial. Bueno, es la combinación de un exponencial del primer teorema de traslación. Ya hemos hecho ejercicios así como este. Y prácticamente aquí lo único que se está dando es una t creo que t a la menos un medio por el exponencial e a la 2t. Entonces, no tiene nada que ver no es una t o una potencia n. No es una t o una potencia n o algo. Entonces, es a la un medio. Entonces, aquí lo es en esto, ¿verdad? Ya, si está en el numerador, en la raíz esa, entonces ahí sí es aplicable lo que es esta inversa, la que vamos a aplicar ahorita. Y también una combinación de un s por un logaritmo, ¿verdad? Entonces, solo cuando sean este tipo de funciones, logaritmo, tangentes inversas, es raíces, pero es que estén en el numerador, y la combinación de una s por una tangente inversa o una s por un logaritmo, pues ahí sí lo aplicamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Para un seno inverso, Link, o un coseno inverso. Eh, nunca he logrado ver un seno inverso, un coseno inverso, ¿verdad? Porque ahí dan raíces y todo, y raíces, pero eh, raíces de expresiones cuadráticas, entonces ahí ya se complica más, ahí se complica más. Y recuerden que no todas las funciones se pueden transformar también, ¿verdad? Recuerden que ahí en la teoría decía que para que exista la transformada, la función debe ser continua y definida bueno, y de orden exponencial era lo importante, ¿verdad? Por ejemplo, a la t al cuadrado, esta eh, esta no tiene, la transformada de esta no existe. Ahí les dejé otro video ahí que les explica de qué transformadas, porque no existen y todo en el campo. Así que posiblemente la inversa de esa, del seno no exista, ¿verdad? Habría que probarla. Nunca me he puesto, la verdad. Bueno, entonces, cuando tengamos tangentes inversas, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí es bien curioso con esto, miren. Recuerden, miren que esta inversa me va a devolver una función f de t, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer primero, llamando esto que va a ser una función f de t. Entonces, como no conocemos una fórmula directamente para sacar la transformada inversa de la tangente inversa, ¿verdad? No conocemos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir que esta inversa me devuelve una función f de t. Entonces, vamos a decir que a esta f de t le multiplicamos una t.
le multiplicamos t. Entonces, según la fórmula anterior, si le multiplico t a la t a la 1, eso debe de ser igual, miren, esto debe de ser igual a menos 1 a la 1 por la primera derivada. Obviamente, si esto es f de t, lo que está aquí adentro debe de ser f de s, ¿verdad? Entonces, esto, según la fórmula anterior, sería la inversa. Me falta la inversa aquí. La inversa de la primera derivada del f de s, o sea, de la tangente. Entonces, aquí lo que buscamos es tratar de derivar esa tangente inversa. Y dirán ustedes, ¿por qué t? ¿Por qué no un t cuadrado? ¿Por qué no un t al cubo? ¿Por qué no otro t a otra potencia? Bueno, porque con t a la 1, que me da la primera derivada, con eso me basta. Ya si pongo t al cuadrado, me complico más el ejercicio. Ya van a ver cuándo usar un t cuadrado más que todo. Más adelante vamos a ver un ejercicio cuándo usar un t cuadrado. Van a ver que con un t nada más que aplico la primera derivada, pues se me hace más fácil. Bueno, aquí me quedaría menos 1, negativo, la inversa, y derivamos aquí la tangente inversa. Recordando un poco, la vamos a poner para x para que familiaricen bien la tangente de u. Esto era 1 sobre u al cuadrado más 1 por u', ¿verdad? Esa era la tangente de la tangente inversa. Bueno, aquí sería 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 1 por la derivada del argumento, que sería 1. Esa sería la derivada de la tangente inversa. Entonces aquí me queda negativo. Y la inversa, ¿de quién? De 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 1. Entonces, miren, esta inversa que está aquí ya es calculable. Entonces, por eso solo necesito solo que sea t a la 1, porque con la primera derivada, esta tangente inversa se me transforma al aplicarle la derivada en una función ya que es calculable la inversa. Miren. Esto, vamos a ver qué es. A ver si han estudiado. ¿Qué es esto? A ese le Con aplicamos seno. Sí, sería un El seno, seno pero con De- exponencial. ajá, es el primer teorema de traslación. Exactamente, es un seno mezclado con exponencial. Aquí lo único que hay que hacer es el cambio, ¿verdad? El s menos 2 lo cambié por s, ¿verdad? Y entonces esto me devuelve el exponencial e a la 2t, ¿verdad? Porque el valor de la es 2, e a la 2t, y esto me da un seno de t. Entonces miren, con esto tenemos que t por f de t es igual a menos e a la 2t por el seno de t. Con esto, mi objetivo es encontrar quién es f de t, ¿verdad? Que es la inversa de mi ejercicio. Entonces con esto tengo que f de t sería e a la 2t por el seno de t entre t. Y ahí está lo que es la inversa. Ahí está. Lo único que hay que hacer es despejar esta t que está multiplicada ahí. Así de sencillo. Como miren aquí también lo que quedó, ¿verdad? Miren que nosotros todavía no hemos visto calcular transformadas de división por t. No hemos visto esto. Luego, más adelante ya vamos a ver cómo calcular estas transformadas de división por t. Miren, solo ahorita estamos viendo calcular transformadas de multiplicación por t. Después vamos a ver la división por t. Pero ya van dando, miren. Entonces, cuando nosotros calculemos las transformadas de esto, ahí es donde ya nos van a dar los tangentes inversas, los logaritmos, las raíces igual de eso. Ahí ya nos van a dar eso, cuando calculemos transformadas de división por t. De momento solo estamos calculando las que son las inversas, los que nos van a dar esto, ¿verdad? Entonces, esto va a ser siempre su primer paso. Cuando miren tangentes inversas logaritmos, llamar esto f de t. Entonces, luego, ¿qué van a hacer? Multiplicarle una t al f de t. Empiecen multiplicando una t, ¿verdad? Entonces, van a calcular la primera derivada. Entonces, ustedes van a ver si la primera derivada les funciona, ¿verdad? Si miran que no les funciona, todavía les queda una tangente inversa ahí, o les queda un logaritmo todavía ahí,
Entonces significa que tienen que multiplicarle una t al cuadrado. Y entonces para eso, a la primera van a tener que volverlas en la segunda derivada, ¿verdad? Y luego inverso y pueden calcular la inversa. Así lo van a ir viendo, ¿verdad? Entonces empiezan con t primero ahí, con una t. Si no funciona, pues agregan una t al cuadrado. Tenemos el siguiente. Miren, tenemos aquí otra que es logaritmo. Bueno, lo mismo que el anterior, le llamo f de t a esto. Entonces digo t por f de t, según la fórmula, ¿verdad? La eso. Esto entonces debería de ser igual a menos 1 a la 1, ¿verdad? Por la inversa. Este sería mi f de este. O sea, la inversa del f de la derivada, en este caso la primera, del logaritmo de s cuadrado más 4 sobre s menos 3, ¿verdad? Entonces hay que derivar este logaritmo. Pero para derivar logaritmos, si ustedes recuerdan cuando derivaban logaritmos allá, si hay cocientes, lo mejor aquí es aplicar separar esto en dos logaritmos. Que estar aplicando. Voy a separar el logaritmo de s cuadrado más 4 para que se vuelva más fácil derivar. Y s menos 3. ¿Verdad? Aquí recordando un poco que el logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces aquí así es más fácil derivarlo que derivarlo en esto. Voy a tener que derivar un cociente, mientras que derivándolo así va a ser más fácil. Bueno, aquí vamos a continuar. Sería menos la inversa. La derivada del primer logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, s cuadrado más 4, por la derivada del argumento, que es 2s. Menos la otra derivada del argumento, que es 1 sobre s menos 3, por la derivada del argumento, que es 1. Entonces aquí me quedaría menos la inversa. ¿De quién en este caso? Voy a separar el 2 transformadas e inversas esto, y a la vez el 2 lo voy a sacar aquí. Me quedaría 2 y aquí me quedaría s sobre s cuadrado más 4. Miren, menos por menos da más la inversa de 1 sobre s menos 3. Y lo que queda aquí, ustedes pueden ver que ya son transformadas fáciles. No, si ven aquí, ustedes pueden decir, no ocupo que sea t al cuadrado. Obviamente, si aquí ocupara que sea t al cuadrado, ¿quién tendría que hacer yo? Agregar aquí t al cuadrado, y aquí tendría que ser 2, ¿verdad? Aquí 2, y indicar que es segunda derivada. Entonces, la primera siempre la tendría, y entonces a esto tenía que calcular la otra, derivarlo nuevamente, ¿verdad? Pero ven que no lo ocupo. Si le pongo t al cuadrado aquí, se me complica más el ejercicio. Así que no voy a agregar eso, ¿verdad? Porque ya con esto ya me quedan bien fáciles transformadas. No sé si la logran ver cuál es la transformada de esta. Coseno. Un coseno de 2t. Coseno de 2t, ¿verdad? Aquí, miren, es al ver ese cuadrado más algo y hay una s en el numerador, es un coseno. Aquí solo hay que identificar el valor de k, en este caso k es 2. Okay. Y esta es una exponencial. E a la 3t. Y ahí estaría lo que es t por f de t, ¿verdad? Porque aquí hay que despejar para f de t. Sería e a la 3t menos 2 coseno de 2t. Y entonces con esto mi f de t sería igual a e a la 3t menos 2 coseno de 2t sobre t. Y ahí está lo que es la transformada inversa de esta función. O sea, esto al transformarlo me da este logaritmo, se supone. Como todavía no hemos visto esto, todavía no hemos visto cuándo nos dan logaritmos o algo. Entonces ahí tenemos ese, el siguiente logaritmo. Vamos con otro. Raíces de ese, cuando tenemos raíces ahí en el numerador que les digo, ¿verdad? Bueno, lo mismo que el anterior. Aquí esto le llamamos f de t. Entonces vamos a tener t por f de t. Esto debe ser negativo por la inversa por la primera derivada de la primera derivada de mi f de s, que en este caso mi f de s es la s menos 2 a la 1 medio, ¿verdad? Así lo vamos a poner para allá, listo para dejarlo para derivar. Derivamos ahora, menos, que haría la inversa. La derivada de esto da 1 medio, s menos 2 a la menos 1 medio, por la derivada interna, que es 1, ¿verdad? Y esto quedaría entonces
menos este 1/2 lo puedo sacar y me quedaría aquí la inversa de qué, de 1 sobre s menos 2 a la 1/2. Entonces con esto miren, lo que hago es pasar de esta expresión que está en el numerador a que me quede en el denominador, entonces aquí esto, aquí está lo que es el primer teorema de traslación. Aquí la s menos 2 la voy a cambiar por s. Me quedaría 1 sobre s a la 1/2. Y la ls menos 2 lo cambié por s. Bueno, para que me dé s a la 1/2, vamos a recordar la función gamma. T a la alfa. Esto era gamma de alfa más 1 sobre s a la alfa más 1. Si alfa era mayor que menos 1, ¿verdad? Entonces, para que aquí me dé 1/2, entonces, ¿cuánto valía alfa? Es la pregunta. Entonces, vamos a decir, alfa más 1 es igual a 1/2. Entonces, alfa debe ser a 1/2 menos 1. Entonces, alfa tendría que ser a menos 1/2. Entonces, se supone que esto es la transformada de t a la menos 1/2, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito aquí para que sea la transformada de t a la menos 1/2? El gamma de alfa de quién. Si alfa más 1 vale 1/2, entonces aquí me hace falta gamma de 1/2. Y así como lo agrego aquí, lo agrego ahí. Lo voy a agregar en otro lado más, para hacer más. Entonces, aquí me quedaría menos 2 gamma de 1/2. Gamma, la inversa de gamma de 1/2, ¿verdad? Sobre S, y aquí le vamos a poner, la vamos a dar así, menos 1/2 más 1, ¿verdad? Para que lo miren bien. Entonces, aquí quedaría menos 1 sobre 2, y gamma de 1/2, recordando un poco que era raíz de pi. Y esta, bueno, aquí me hace falta también el S menos 2, cambiado por S. Bueno, esto que está aquí me devuelve la exponencial E a la 2t. Y esto me devuelve t a la menos 1/2, ¿verdad? Esto me devuelve t a la menos 1/2 y esto, que era el primer teorema de traslación, e a la 2t. Entonces con esto tenemos, miren, que t por f de t, ¿verdad? Es igual a esto, que sería menos. Aquí si gustan pueden racionalizar el raíz de pi, ¿verdad? Si no, pues lo dejan ahí. Yo lo voy a racionalizar, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Aquí quedaría t a la menos 1/2 por e a la 2t sobre 2. Y lo único que hay que hacer aquí es despejar para el f de t, ¿verdad? Es lo único. Entonces aquí f de t sería igual a menos, aquí me falta la pi porque racionalicé, raíz de pi, t a la menos 1/2, e a la 2t, sobre t, ¿verdad? Esta con esta, o lo ponen t a la menos 3/2 o lo dividen entre t a la 3/2, como gusten. Con esto quedaría menos raíz de pi, el pi y el 2 me hace falta también, 2pi, e a la 2t sobre 2pi por t a la 3/2. Y ahí estaría lo que es la transformada inversa de esto. Bien, ¿verdad? Miren que con esto. Ahora vamos con el último. Cuando tenemos un s por un logaritmo. Bueno, llamémosle f de t a esto. Entonces, miren, t por f de t sería menos 1 a la 1, ¿verdad? La inversa. Y esto sería mi f de s ahora. Sería la derivada, la primera derivada de s logaritmo de s menos 3, ¿verdad? Por esto. Entonces sería menos 1 por la inversa y calculamos la primera derivada. Entonces la primera derivada de esto sería, copio el primero, derivo el segundo. Sería s, por la derivada del logaritmo sería 1 sobre s menos 3, por la derivada interna, por la derivada del argumento quedaría 1, ¿verdad? Entonces quedaría eso. Más
Copio el logaritmo, derivo esto, me quedaría un logaritmo de s menos 3. Entonces, miren aquí lo especial. Al aplicar la primera derivada, me queda este logaritmo. Y entonces aquí es el problema, diré. Aquí está el problema, queda este logaritmo. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Entonces no resulta, dirán ustedes, una t nada más. No resulta una t. Entonces tendría que ser t al cuadrado, ¿verdad? Tendría que ser t al cuadrado. Bueno, agregamos el t al cuadrado. Entonces a esta primera derivada, hay que volverle a calcular todavía otra derivada. Vamos a simplificar aquí primero para hacer esto. Menos, bueno, aquí no quedaría menos porque es menos 1 al cuadrado. Este menos ya no iría. Y bien, entonces aquí tenemos la primera derivada. Quedaría s sobre s menos 3 más el logaritmo de s menos 3. Entonces hay que derivar esto. Entonces siempre la inversa. Entonces la derivada de esto quedaría s menos 3 al cuadrado. Entonces copio el denominador, quedaría s menos 3 por la derivada del numerador, que es 1, y s por la derivada del denominador, que es 1. Más la derivada del logaritmo, que es 1 sobre s menos 3 nada más. Bueno. Simplificamos aquí, quedaría la inversa. Y aquí quedaría s menos 3 menos s, solo quedaría menos 3 sobre s menos 3 al cuadrado más 1 sobre s menos 3. ¿Verdad? Bueno. Y aquí estas ya se pueden calcular, estas transformadas. Podemos calcular lo que son esas transformadas así sencillas. Vamos entonces a... sería menos 3 por la transformada inversa de 1 sobre s menos 3 al cuadrado más la transformada inversa de 1 sobre s menos 3. Bueno. Ahora ¿será que las logran ver estas? ¿Cuáles son? La primera es el primer teorema de traslación. Sería 1 sobre s cuadrado, donde s menos 3 lo cambié por s. Y la segunda es un exponencial, ya e a la 3t, directamente. Entonces, menos 3 y 1 sobre s cuadrado, esa me da, es de t, ¿verdad? Y este me devuelve el exponencial e a la 3t más e a la 3t, ¿verdad? Y recuerden que este es t cuadrado por f de t. Y entonces con esto tenemos que f de t sería igual a e a la 3t menos 3t e a la 3t sobre t al cuadrado. Y ahí estaría lo que es la transformada de esta función. Entonces aquí vieron un ejemplo donde tuve que haberle multiplicado una t al cuadrado porque con una t solo aplicaba una derivada y al aplicarle una derivada solo me quedaba este logaritmo. Me quedaba este logaritmo todavía, entonces no podía calcular la inversa de ese logaritmo. Entonces en esto me vino obligación de calcular lo que es de poner lo que es una t al cuadrado, ¿verdad? Entonces tuve que hacer la modificación de que tengo que calcular una segunda derivada para poder eliminar ese logaritmo. Pues ahí lo vieron. No sé si alguien lo vio.
Pero, por ejemplo, cuando lo tenía con t nada más, quedaba solo esta expresión y quedaba el logaritmo este. Alguien pudo haber dicho, pues, separo en dos inversas esto y calculo la inversa de este logaritmo por aparte y después la traigo aquí. Pues puede hacerlo también, ¿verdad? Así solo le hubiera multiplicado t y se hubiera llevado la inversa del logaritmo de s menos 3 a calcularla ya, a calcularla lo que es por aparte, ¿verdad? Y luego traer el resultado y solo en reemplazarlo aquí y entonces ya y hubiese hecho ese trabajo. No estaría malo tampoco. No estaría malo si lo hace. No sé si me logran entender lo que lo que les mencionaba ahorita. ¿Verdad? Es que solo con t quedaba todo esto que está aquí. Esto que está aquí. Entonces, este logaritmo era el problema, ¿verdad? Entonces, esto lo podía haber separado en dos inversas. La inversa de esta expresión más la inversa de este logaritmo. Pues la inversa del logaritmo me la llevaba a otro lado allá a calcularla. Obviamente iba a ser f igual a f de t, iba a multiplicar una t por la inversa de, y una t por f de t igual a iba a quedar la primera derivada del logaritmo y calculaba la inversa. Entonces luego traía ese resultado, la inversa de esto, y la reemplazaba aquí, y luego ya todo despejaba para f de t. Tiene que llegar a la misma respuesta, ¿no? Tiene que llegar a la misma respuesta. Bueno, ahí está todo lo que es con derivadas de la transformada.